Hilda, buenos días. Buenos días, Yolanda. Bienvenida al espacio de Tras las Huellas de Sofía. Eh, Esta conversación que vamos a tener usted y yo es a propósito de el número de la Gaceta de Sofía, la revista electrónica, que se quiere enfocar en el tema de migración, concretamente en nosotras, las mujeres migrantes. Ellas están muy interesadas en conocer desde nuestra propia voz de viva voz, cómo ha sido todo esto de la experiencia de migrar, ¿verdad? Entonces, ¿quiere presentarse primero usted, Hilda, y contarnos su experiencia como mujer migrante? Gracias, Yolanda. Gracias por la invitación y me siento privilegiada de poder estar aquí. Como usted mencionó, ser desde esta voz legítima de los migrantes, porque muchas veces se habla de los migrantes, pero no en la mera perspectiva desde donde se vive esto. No, es muy diferente hablar desde la carne propia de un Claro. inmigrante. Y creo Ujú. que muchas en diferentes maneras hemos emigrado, pero quizás no las hemos pasado las mismas situaciones y por lo tanto no podemos representar las mismas dimensiones de sufrimiento, de dolor, de tragedias que se viven en este proceso de migración. Ujú. Gracias por la invitación. Sí, y pues a usted por estar aquí, Hilda. Ah, yo sé que el tema de la migración, sobre todo desde nosotras las mujeres, tiene muchas complejidades. Em, y si queremos ponerle una cara real, o sea, si queremos humanizar el tema de la migración, es buena idea partir desde nuestras propias historias. A mí me gustaría, yo conozco su historia, Hilda, muy, muy interesante y además muy admirable. Eh, Me gustaría que nos compartiera un poquito acerca del inicio de su historia como mujer migrante. Gracias, Yolanda. Pues sí, siempre me presento con mucho orgullo como una mujer indígena, originaria de una población muy pequeña se llama San Juan del Río, del estado de Oaxaca. Oaxaca está caracterizado por mucha riqueza que tiene. La gastronomía de Oaxaca es muy amplia y todos los sectores que lo componen también. Y soy de esa pequeña comunidad indígena. Tenemos un dialecto que todavía conservamos hasta el día de hoy, que creo que es una riqueza muy grande que hemos adquirido de nuestros antepasados y que me gustaría conservar, por lo cual lo he enseñado a mis hijos. Oh, qué bueno. Y en todo en el ambiente donde nos movemos, nos hacemos ver, somos de esta comunidad y tenemos también nuestra propia lengua natal, Ujú. el zapoteco, y a algunos les llama la atención y nos preguntan, otros simplemente, porque hemos pasado de todo, ¿no? Como que, Claro. ¿qué Ujú. interés tiene o qué tiene que aportarnos? Yo creo que tenemos mucha riqueza en nuestras propias culturas que aportar a la sociedad y de esta comunidad, especialmente de donde vengo, me cuentan, viví con mi bisabuela por los primeros 9 años de mi vida y ella siempre me contaba en las noches, nos sentábamos ahí a contar historias de diferentes historias, desde mitos, cuentos, pero siempre ella nos hablaba de cómo fue construida la comunidad en lo poco que ella recuerda. Dice que igual veníamos de otro lado para establecernos ahí. Era un grupo de personas nómadas que se movían de un lugar a otro en busca siempre de supervivencia, más que nada. Es lo primero que se buscaba en ese tiempo. Y se establecieron ahí ese grupo de personas porque ahí encontraron un río
Y al pensar que en el río podían satisfacer sus necesidades más necesarias o primarias, que es el agua, Ujú, entonces dijeron, aquí podemos establecernos. Y se establecieron ahí, cerca de un río. Mi comunidad se llama San Juan del Río, por eso, por el río ujú, que pasa ahí, que ahorita pasa en medio de la población. Y se establecieron ahí y trataron de buscar supervivencia, empezaron a trabajar en lo que es la agricultura, la cacería, y creo que los que hemos estudiado un poco de historia, sabemos la historia de estas personas nómadas. Algo que los caracteriza es que tienen comunidad, que ujú, todas las cosas lo tienen en común. Entonces, cuando este grupo se establece aquí, se establece como una sola familia. ujú, Todos nos pertenecemos a todos, todos nos cuidamos entre todos y todos vamos a ver por el bienestar del otro, en todos los aspectos. Entonces, se establece la comunidad y estos valores quedaron arraigados ahí. Hubieron, sí, familias que al ver quizás que sus necesidades no eran suplidas, que tuvieron que emigrar a otros lados. Eh, en Oaxaca, los que conocen, hay pueblitos muy cercanos alrededor y en la mayoría se comunican, se conocen y hasta a veces, en este caso, el idioma que en nosotros, que es parte de la Valle Central de Oaxaca, es el zapoteco. Y en ujú, todos los pueblos alrededor igual hablan zapoteco, algo cambiado en tono, pero todo es zapoteco. Y me acuerdo que mi abuela me contaba cuando ellos se establecieron ahí, tenían esta identidad de comunidad, de manera que cuando los demás decidieron seguir migrando, ellos se fueron, se trasladaron a otros lugares y con el paso del tiempo, cuando alguien viene de regreso a nuestra comunidad y nos visita, siempre se le da la bienvenida porque se le considera hermano. Quizá un pariente ujú. lejano que algún día partió de nosotros, por lo cual nos pertenece y vamos a dar cuidado de ellos. Tanto así que se ha cuidado en la comunidad. Considero mi comunidad algo especial cuando empiezo a analizar todas sus costumbres y tradiciones y sus vivencias, en su manera, en cómo se conducen. Veo esta particularidad del cuidado del otro. Ujú, Lo que tiene Oaxaca, una ley que tiene que se respeta las costumbres y tradiciones de los pueblos, lo cual creo que es una ley que aplaudo ujú, porque tiene que ver primero, ok, los valores del pueblo, sus costumbres, sus tradiciones, cómo se rigen. N- n- Claro, cuando esto va hacia el abuso, entonces intervienen las leyes establecidas en el Estado. Pero en mi comunidad en particular, cuando analizo los reglamentos que tienen ahí como para alguien que viene de afuera y establecerse, se les da trabajo, se les da un lugar donde ellos puedan estar. Las autoridades de la comunidad, que dan su servicio, no son personas tan preparadas, pero sirven a su comunidad. Ellos tienen ese concepto siempre. Nadie, desde el presidente municipal y todo su cabildo, no tienen un pago. ujú. Wow. Ellos Ujú, trabajan gratis para el servicio en la comunidad y entre ellos se van organizando, se cambian cada 2 años ujú, ciertos servicios y otros servicios cada año. Entonces, se hace por votaciones y se eligen y están ahí para regir las leyes, tanto del Estado y en combinación con la de la comunidad. ujú, Entonces, una de las leyes es que si alguien de afuera o de otra comunidad viene y se queda con nosotros, pues es bienvenido, pero se le da un tiempo y cuando estas personas se quedan aquí, trabajan,
Y cuando ven ya pasó 1 año, 2 años, 3 años, entonces la autoridad lo llama para hacer saber qué es lo que ha pensado. Lo vemos mucho tiempo aquí, está trabajando, ¿qué piensa? ¿Se quiere establecer aquí, juntarse con nosotros? Y si la persona dice que sí, entonces, si es menor de edad, se llama a la familia que lo está dando trabajo y se le da la responsabilidad, ok. Ay, Dios. Ustedes están dando a esta persona la oportunidad de trabajar aquí y pues tal vez se ha sentido bien y quiere quedarse aquí. Ujú. Ustedes tienen una responsabilidad con ellos, Con ellos. cuidar de ellos, ver de ellos y claro, no aprovecharse de su trabajo y ya prácticamente formarlo como parte de la familia, como adoptarlo parte de la Ujú. familia, porque tienen que ver ahora por ellos. Si la familia no cuenta con los recursos necesarios, como decir, si es menor de edad, crece, se llega a casar y poder decir, oh, yo le puedo heredar un pedazo de terreno donde haga su casita para que viva, porque allá que cada quien tiene su casa propia. Entonces se le dice a la autoridad, que yo simplemente le puedo dar trabajo y Ujú. lo demás, pues pueden irlo viendo ustedes y entre todos en darle trabajo y en apoyarlo. A veces la persona misma por sus propios recursos logra comprar su terrenito y ya cuando hace su casita, Ujú. todos cooperan, todos los demás cooperan, más cuando dicen el colado de la casa, tanto mujeres que van a la ayuda de hacerle comida a los hombres que van a trabajar ahí, como a los hombres. Ujú. Dan sus días, no Sí. cobran nada para Ujú. esto. Ujú. Entonces se establece la familia. Después las autoridades le dan, eh, tienen lo que llaman terrenos comunitarios o terrenos comunes que le Ujú. dicen, que ellos prestan a una persona para que ellos trabajan ahí, en este caso que estamos hablando, si se adopta un menor y ahora se casa, se establece en su casa, pero ahora necesita un terreno donde sembrar, cultivar para el alimento para su familia. Ujú. Entonces, si no tiene para comprar, a veces prestan terreno o alguien que tiene mucho terreno le dice, ok, yo tengo mucho terreno, ¿qué te parece? Si lo trabajas y la cosecha partimos la mitad para ti y la mitad para mí. Y Ujú. si se ponen de acuerdo, se trabaja así. Cuando no o no es suficiente para su familia, la autoridad entonces le puede otorgar ese terreno común en donde ellos pueden trabajar por cierto tiempo, Ujú. eh, no sé, 5, 6, 7 años, para que hasta que llega a estabilizarse la persona y por ellos mismos poder comprar su terreno y ya establecerse y serse independiente, se les da esa ayuda. Ujú. Entonces son ayudas que puedo ver ahora y que hasta ahora lo puedo valorar, que tiene mi comunidad, porque tiene ese sentido, ¿no? De amor. Ajá, precisamente de ese sentido solidario. Hilda, y le puedo preguntar cuál fue la razón por la que usted decidió migrar, porque usted está establecida aquí en Los Ángeles, California, en Estados Unidos. ¿Qué fue lo que le hizo a usted tomar esa decisión de salir del cobijo de su comunidad? Sí, es precisamente esto, ¿no? Ver estas personas y ahora los que estamos aquí tampoco tenemos, los que vivimos en esta comunidad, no tenemos muchas veces el todo. Las situaciones por las que se migra, las causas por las que se migran varían, ¿no? En mi caso en particular fue lo económico, porque al casarme con mi esposo, pues teníamos la necesidad de Ujú. construir nuestra propia casa. Como le digo, allá cada quien tiene su propia casa y como dice
matrimonio también requiere su propia casa. Ujú, Entonces, sí. los padres a veces pueden heredar el terreno, pero no para la construcción de la casa. Ujú, Entonces, en eso se necesita el dinero y al ver que no podemos, mi esposo al verse ahí que no puede, ahí no cuenta con los recursos necesarios para poder ahora ver él por su familia, porque ujú, ya no pertenece a sus padres, ya no está bajo el cobijo de los padres, porque algo que se les enseña a los hijos también es independencia. Ahora ya tú con tu familia ya tienes que ver. Entonces uno al estar en esa situación y ver, oh, necesitamos, lo primero que pienso, ok, ahora ya tengo esposa, un hombre lo primero que piensa es, ya tengo esposa, me van a venir los hijos, ujú, ¿cómo alimentarlos? ¿Qué darles? Si bien ujú. se tiene el terreno, pero también se necesita dinero para trabajarlo. Entonces, una de las maneras como ya muchos paisanos han migrado y vienen acá cierto tiempo y a los días ya uno ve, quizás no a los días, no al año, a cierto tiempo ya están construyendo. Entonces uno ve este país como un lugar de posibilidades, de oportunidades que se puedan lograr. Ujú, ujú. Por esa razón decidimos emigrar. Ok. Así recién casados, Ujú. decidimos emigrar a este país. Em- Entonces, em, podríamos decir, perdón, Hilda, podríamos decir que en busca de ese sueño americano, ¿no? Ujú, en cierta manera, en cierta quizás forma. no, ¿Cuántos años tiene ya radicando acá en Los Ángeles? ya llevamos 20 años Ujú, radicando aquí en Los Ángeles. Nos ok. venimos entonces con esa meta, ¿no? Uno siempre valora sus orígenes y uno dice, solo voy, hago esto y me regreso a mi comunidad, con mis seres queridos, con las personas que amo, con las que me rodean, a mi tierra que me vio nacer Ujú, y es una identidad con todo eso que no es fácil sacarlo, pero debido a las necesidades nos vemos obligados a emigrar ujú, y al pasar toda esa travesía, en mi caso solo tenía que ser una frontera, pero igual implica mucho, mucho sí. sufrimiento tener que cruzar ilegalmente una frontera, Ujú. es estar dispuesto a arriesgarse la vida misma. La vida, exactamente. Hilda, y entonces en ese proceso de emigrar, como bien dijo usted, se cruza la frontera a costa de la propia vida. Muchos de nuestros hermanos, de nuestras hermanas migrantes dejan la vida ahí, ¿verdad? Y con ella, pues cualquier sueño que pudieran haber tenido. Pero es más grande la necesidad de no solamente de sobrevivir, sino Ujú. ¿verdad? De vivir de una manera plena. Pero en ese proceso se van dejando muchas cosas atrás. Sufre uno este desarraigo, se fragmenta uno desde diversos puntos de vista, ¿verdad? Hay una fragmentación de identidad, una fragmentación espiritual, una fragmentación de sus costumbres, ¿no? De todo toda esta solidaridad que usted vivía en su comunidad, todo esto de pronto eh, se establece aquí y entonces se enfrenta con una sociedad que es absolutamente diferente a en la que usted creció. Es una sociedad y digámoslo con las palabras que son tremendamente individualista. Ah, Entonces, ¿cómo ha hecho usted, Hilda, cuando después de esa fragmentación, evidentemente ya con 20 años acá y yo que la conozco de manera personal, después de esa fragmentación uno se reconstruye y cuando se reconstruye, ¿cree usted que uno sigue siendo aquella misma persona? ¿Cree usted que cambió? Y si cambió, ¿cuáles son así los principales aspectos en los que uno cambia? sí hay cambios, creo que eso es inevitable, hay cambios.
ah, en todos los aspectos, Ujú, cambios, como dijo usted, quizás en lo cultural un poco porque llegamos aquí y en esta fragmentación que uno sufre y decir es que yo allá me pongo a pensar mucho en los hijos de Israel, como dice la Biblia, añorando allá a mi pueblo, añorando allá a mi nación. Estábamos, dice, junto al río Quebar, queriendo cantar canciones, pero qué alegría, mis sueños allá y el darme cuenta la realidad que estoy viviendo en, en cierta manera decir, en un mundo nuevo en donde no conozco nada, tengo la primera barrera del idioma. No, no me puedo comunicar con cualquiera que yo me encuentre allá afuera. Si bien aquí en Estados Unidos estamos en un país multicultural, nos hace todavía más difícil la comunicación y con diferentes culturas que ujú, también tienen sus propios idiomas y tratar de comunicarse es lo primero, ¿no? Una barrera muy fuerte que hay que tener que atravesar ujú. y de ahí todo, la identidad es movida porque uno ahora se pregunta, quién soy en este espacio ahora donde estoy habitando, quién soy. Y como le digo, siempre uno está con eso de que, oh sí, yo soy de allá. Por momentos llega ese tiempo en la mente y decir, no, es que yo soy acá, sí, soy extranjera, solo vine, estoy acá por un tiempo, pero me voy y regreso. Cambian cuando llegan los hijos, pero ahora Sí, mis hijos si yo los llevo de regreso, ellos van a tener que emigrar porque siempre uno busca por una mejor posibilidad de vida o como no decir en una vida mucho mejor, pero sí una vida digna, ¿no? Creo que ujú, todos como seres humanos merecemos vivir una vida digna, por supuesto. Ujú, entonces, y ser tratados bien. ujú, Entonces ahora ya nuestro enfoque ya no es la casa, aunque ya lo hayamos construido como primer meta, pero ahora mis hijos. ujú, Entonces uno empieza a tomar esa nueva identidad y tratar de otra vez reconstruirse uno, pero ahora desde qué manera, ujú. porque no puedo vivir aquí como si yo viviera allá. Allá. Ujú, Entonces, quedo excepto o vivo encerrada, solo teniendo en ese sueño, pero hay una realidad allá afuera que me espera, hay una ujú, realidad que allá eh, tengo que enfrentar. ujú, Entonces uno trata de reconstruirse y ver cuáles sí y cuáles no está bien tomar. En el proceso en que uno hace los cambios, pues uno enfrenta muchas, algunas personas amables, pero mayormente hostiles los ambientes claro. Ujú, y uno se quiere cuidar y cuidar de los suyos ahora, de esos ambientes. ujú, Algunos optamos por seguir viviendo en la sombra para no querer hacer frente a esto. Otros cuando ya no se puede, quizás nuestra personalidad no nos lo permite y queremos salir y decir, y en un momento despertar y espera, dentro de todo, de lo que estoy ahora y tratando de reconstruirme ahora mi identidad. Sí es cierto, vengo de otro lugar, pero soy humana. ujú. Soy una persona humana y como humana tengo mis derechos. Por supuesto. Ujú, Tengo mis derechos y creo que merezco ser respetada, también merezco oportunidades, también merezco, y yo siempre decía, y si allá hablamos, oh, el país de oportunidades, entonces, ¿qué oportunidades tengo yo aquí? ¿Qué me ujú. puede brindar este lugar que no puedo decir am, que, que no, hay muchas situaciones para analizar aquí porque decir, estamos también en un lugar hostil que
opresiona mucho, pero igual agradezco a Dios por este país porque también me ha brindado mucho y bendigo a este país porque tenemos las posibilidades en una manera, una libertad más que quizás no se goza en otros lugares. Entonces uno empieza a formar parte, a reconstruirse, a tomar todas esas partes. ¿Qué es lo que yo puedo lograr? ¿Qué es lo que yo puedo alcanzar? ¿Cómo poder hacerlo sin tampoco violar ah, el derecho de otros? Así es. Y seguir respetando, ¿no? Las diferentes partes que habitamos, que estamos y acoplarnos a los reglamentos. Sí, y es verdad. Y cuando dice usted, Hilda, que de las oportunidades, de las bendiciones que ha encontrado en este país, am, y en ese proceso y que esa fragmentación sucede y luego hay una reconstrucción, uno se va reconstruyendo para encontrar su identidad y comprenderse uno mismo en este espacio que habita, como bien lo dijo usted. Eh, la cosmovisión cambia, ¿verdad? La manera de ver el mundo cambia. Eh, en esta nueva manera de ver el mundo caben todas las personas, caben todos los géneros, caben todos los colores de piel, caben todos los idiomas, porque comprendemos que, como bien lo dijo usted, al final todos somos seres humanos, Ujú, ¿verdad? Eh, Inclusive usted misma, Hilda, ya no sería la misma, estará de acuerdo conmigo, si regresa a su comunidad, en esta comunidad que siempre la ha cobijado, porque inclusive hasta acá mismo, ¿no? Hasta acá mismo se ha formado una propia comunidad, una propia comunidad que asumo yo está en constante comunicación con la comunidad de allá de México, ¿verdad? Porque tienen esa raíz fuerte, ese lazo fuerte ujú. que en esa fragmentación que sucede le sigue informando quién es usted, de dónde viene, ¿no? Y ayudándola en esa transformación, en esta cosmovisión que mencionábamos, donde todo mundo, donde comprendemos que todo mundo cabe y que todo mundo en esta condición de seres humanos. Ahorita mismo están sucediendo muchos movimientos migratorios. Precisamente estaba escuchando las noticias en la mañana de una caravana que viene cruzando por México. Eh, Uno ve las noticias y como mujer migrante eh, podemos verlo desde una perspectiva muy específica. ¿Usted cree que cambia la narrativa cuando hablamos de la migración desde nuestra perspectiva de mujeres migrantes? Y si cambia, ¿por qué sería? Mm, Yo creo que bastante cambia desde mujeres migrantes. ¿Por qué cambia? Porque lo vivimos en carne propia, en primer lugar, lo que hemos pasado por esto. Traemos una necesidad en querer sobrevivir, el bienestar para nuestros hijos primero. Quizás no tanto yo, pero sí mi generación, sí a los que están a mi lado, sí por querer ver ah, una mejoría con los míos. Y vuelvo a recalcar esto, merecemos una vida digna. Ujú, Y como dije al principio, las causas de migración pueden ser muchas, pero todos basan en que merecemos o buscamos por una mejor oportunidad. Y como mujeres, algo que nos identifica mucho es ujú, nuestra fe en Dios, en todo que se, se establece mucho en todos los ámbitos donde nos vamos, en donde estamos, en las situaciones que atravesamos. Nuestra fe va por delante. Algo curioso que yo veo y que he visto
es que como mujeres migrantes no nos quejamos de Dios. Mm, No nos quejamos en decir, Dios, ¿por qué? Sino dame la oportunidad, ¿no? Bendíceme con esto, otórgame esto, por favor, sé tú en mí. Lejos de reprocharle a Dios por qué mi situación, le suplicamos su favor. mm, Y eso nos acerca mucho más a Dios en ese sentido, en esa cercanía, porque aquí está. Nosotras como mujeres no pensamos de manera individual, mm, pensamos siempre en lo nuestro, nuestra familia. Si es mujer sola, está pensando en sus padres. Si está casada, en su esposa, sus hijos, su familia, su núcleo familiar. Siempre estamos pensando en esto. Entonces, todo eso cabe sí. en nosotras y no solo vamos por mí, porque yo quiero, por mis propios sueños, por mis propias expectativas, por lo que yo quiero, yo anhelo, yo sueño, sino por lo que yo quiero de Ujú, mis ujú. hijos, mi familia, mi esposo, mis padres, aún mis seres queridos, no más cercanos y o alrededor, mis tíos, todo. Bueno, creo que nosotros como latinos nos identifica eso, que mi familia no es solo mi esposo, mis hijos, sino que también están mis padres, mis abuelos, Sí, mis tíos, todos los que mis están primos, alrededor. todos los que están alrededor. Es cierto. Siempre estamos buscando el bienestar para Ujú, ellos. Entonces, como usted dijo, nos vemos en eso de que todos cabemos, todos cabemos y de todos cabemos. ujú, ujú. Y tenemos siempre ese dicho aquí, donde comen dos, van a comer tres, ¿no? Es cierto, es cierto. Y lo aplicamos mucho en la Lo práctica acá. aplicamos Lo mucho. aplicamos mucho en la práctica. Hilda, usted en el 2020, el año pasado, se graduó de una maestría en divinidades. Usted tiene una maestría y es sueño personal que un día seamos compañeras los estudios doctorales. Entonces, ojalá que así sea. Eh, la pregunta sería, Hilda, ya una vez que usted logró algo que sería inimaginable desde toda perspectiva práctica, realista, ¿cómo unas mujeres como nosotras vamos a tener unos estudios profesionales a nivel maestría en teología? Por favor, unas mexicanas migrantes, por favor. Pues sí, sí, pudimos Todo hacerlo. es posible. Todo es posible. Entonces, mi pregunta es, Hilda, ya una vez que usted tiene esa certificación, que está ustedes, perdón, que usted está preparada para cuidar de una comunidad por el énfasis de la maestría que terminamos, ¿verdad? Maestría en divinidades. ¿Tiene algún proyecto, tiene algunos planes para a futuro para poner en práctica los estudios que acabamos de terminar? Claro. Ah, sí, por supuesto, y muchas. Una de las cargas más fuertes es las mujeres en mi comunidad que nos movemos aquí. ah, Creo que puedo decir que soy esa portavoz de que sí se puede, no importando nuestra condición, si bien sufrimos mucha discriminación. Por eso dije hace rato que agradezco a Dios por este país, por esta nación, también que nos da oportunidades y creo que somos nosotras, ¿no? De esas oportunidades que se nos ha dado, que podamos prepararnos ah, de una, ¿qué decir? No quiero decir mejor, pero estar más aptas para poder ayudar a, a otras personas. Y el que Dios me haya permitido llegar hasta aquí, como usted bien lo dijo, lo impensable,
Soy de esas que cuando se ponen esas barreras, yo digo, son muchas, pero igual con Dios todo es posible y se pueden alcanzar y las puertas se abren. Am, por eso nos identifica, ¿no? Nuestra fe, que vamos hacia todo esto y que con Dios en la mano siempre. Creo que como migrantes no dejamos a Dios solo en la frontera, lo traemos, que sabemos que está en todo el tiempo, en Se todo. viene con nosotras, Se se viene con viene con nosotros, se nosotras. queda con los que se quedan, están con los que están más allá y en cada uno de nosotros nos permite ir desarrollando nuestras vidas. Con él de la mano podemos hacer mucho. Al poder alcanzar esto, uno de mis anhelos es poder también empoderar a otras mujeres Ujú, ujú, de mi comunidad y decirles que sí valemos. Tenemos mucho que dar, aportar, como usted dijo en un principio, en esta sociedad individualista. En mi comunidad ahorita, en lo que me rodea o en donde más me muevo, son estas mujeres migrantes ujú. que están luchando con su identidad, que están luchando con todo también con lo que yo luché y sigo luchando y con la educación de nuestros hijos y ver en todos y tratar de traerles esto de que hay oportunidades, de que se puede, de que estamos aquí para ayudarlas y esto comenzando desde enseñanzas bíblicas. De hecho, ya comencé con un grupo de mujeres y uno de los temas eh, que siempre quise tratar desde que terminé esto y estudiar es decir, sacar también la relevancia siguiendo las huellas que ya han dejado muchas mujeres que están, creo, atrás de nosotras para que lográsemos eh, eh, este logro en donde estamos, es sacar esas mujeres del anonimato de la Biblia. Ujú, Como y es impensable pensar en Agar, oh, solo la esclava, o siempre he escuchado muchas enseñanzas de incluso uno que no me agradó tanto, que dice, saca a Agar de tu casa. Y digo, ¿cómo? Agar es una mujer que también merece dignidad, que merece ser tratada. Entonces, yo hablé desde Agar, desde ujú. su condición, que me identifico mucho con ella y que llegamos a un lugar donde somos así, personas solo arrimadas, tratando como esclavas, pero ver cómo Dios se fija en esta mujer, cómo Dios va a su encuentro en el desierto cuando huye y la Ujú. manda de regreso. Yo digo, no, Dios no está de acuerdo con la esclavitud porque lo manda con una insignia, el nombre de su hijo Ujú. el cual le dice, Dios me ve, Dios me está viendo, que le da un claro mensaje a Sara y cuidado en cómo me tratas, porque Dios también me ve a mí. Me No está solo te viendo a está mí, viendo a ti, también también me a ve mí. a mí. Ujú, Y ujú, así como les ha dado la promesa de una generación grande, también me lo dio a mí. Y ujú, que esta mujer tuvo la oportunidad de darle el nombre a Dios, el que me ve. ujú, Entonces, ujú. eso nos da mucho, mucho para empezar con esto pues claro, cuando no se presenta eso, la gente muchas veces piensa y todo esto Sí, y está ahí en la Biblia. Entonces, pero sí, justo cuando comprenden Dios nos ve también a nosotras, claro, mujeres migrantes, Dios también nos ve a nosotras y no solamente a nosotras, sino ve a nuestros hijos, a nuestros entornos. Hilda, pues como siempre podríamos durar aquí oh, horas usted y yo conversando, pero yo le quiero agradecer infinitamente, Hilda, que nos haya permitido esta conversación, ¿verdad? Que tiene la intención de iluminar un poco este difícil panorama de la migración. Y como le decía al inicio, es hablándolo en primera persona, desde nuestras propias experiencias personales, ¿verdad? Desde nuestros temores, nuestras propias luchas, pero también de nuestras propias esperanzas, de que Dios también a nosotras nos ve y vemos al que nos ve, vemos al Rey Dios, amén. ¿verdad?
Gracias, Hilda, y un abrazo muy grande. Gracias, Gracias por igual. esta conversación. Bendiciones. Igual para usted.